dos, tres. Gloria a Dios. Para atrás ni para agarrar vuelo, ¿no? Yo también hay veces que me he querido ir para atrás, pero no me dan chance. Sobre todo en las conferencias, ¿no? Cuando va a ir mucha gente, me dicen, no, que viene un camión de allá, que viene un autobús de allá, y cuando empiezan a decir todo eso, yo quiero agarrar para Canadá. Gloria a Dios. Bueno, pero aquí así es, vamos para adelante, siempre. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia, Mateo capítulo 28. Gracias a Dios por tantos predicadores en nuestro compañerismo. Hay una serie de sermones que predico todos los años, en diferentes partes, conferencias, rallies, avivamientos. Siempre cada año tengo una nueva serie de sermones, y en cosechadores igual, siempre los predico por todo el país y en otras naciones a donde voy. El plan es traer una dirección general al compañerismo, a donde yo predico, traer una dirección general para todos, y de eso se tratan mis sermones. Y de esto se trata el sermón de anoche y los que voy a predicar en estos momentos también. Nuestro compañerismo está haciendo un impacto glorioso, milagroso, descomunal. Solamente en 54 años tenemos más de 3,600 iglesias en 139 naciones. Es impresionante. Cientos de pastores, como el pastor Octaviano Valenzuela, y muchos tienen iglesias sólidas, iglesias fuertes, iglesias que están siendo una tremenda bendición. Qué tremendo venir aquí y encontrarme con un cosechadores, una iglesia sólida, una iglesia que va con todo hacia adelante. Iglesias fuertes, fructíferas, alrededor del mundo, mis hermanos. Cuántas bendiciones, cuántas cosas Dios ha estado haciendo en nuestro compañerismo. Pastores que están siendo usados por Dios a nivel mundial. Pero entre toda esta riqueza que está pasando en nuestro compañerismo, también encontramos a una cantidad de pastores que ya tienen años en el ministerio, pero que todavía no tienen un ministerio impactante. Y es ahí, yo como líder tengo que buscar a Dios en oración, la mente de Dios, y digo, Dios, ¿cómo puedo ayudar? Para que hombres, pastores, hombres de Dios no se estanquen. Que también ellos empiecen a ser usados por Dios. Que también ellos empiecen a tener discípulos, iglesias hijas, y tengan cosechadores. ¿Por qué nada más Hermosillo? ¿Por qué nada más Nogales, Los Mochis y una cantidad de iglesias? Todos empezamos pequeños. ¿Cuántos dicen amén? Todos empezamos pequeños. Hace como 400 años vine yo aquí a la iglesia de Hermosillo a traer un proyector, porque iban a pasar unas películas. Se estaba inaugurando aquí la iglesia. Digo 400 años, no, porque ya perdí la cuenta, mejor digo números cerrados. Todos empezamos pequeños. Nogales empezó pequeño, Los Mochis, todos empezamos pequeños, pero nunca será la voluntad de Dios que nos quedemos pequeños. Todo ministerio empieza pequeño. Los líderes, por más grandes que sean los líderes, un día empezaron pequeños. Yo empecé completamente pequeño, jovencito, 20 años de edad, cuando nos enviaron a mi esposa y a mí a Culiacán a abrir la iglesia, y de la nada, todos empezamos pequeños, pero Dios nunca va a querer que nos quedemos pequeños. Por eso
Todo pastor no puede aceptar, no debe aceptar quedarse pequeño. No es aceptable, dice mi pastor, muchas veces dice, esto no es aceptable y no se debe aceptar. Quiero predicar un sermón acerca de las leyes del discipulado. Vamos a leer nuestro texto, Mateo 28, versículos 19 y 20, dice de esta manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las leyes del discipulado. Vamos a ver en primer lugar, cuando obedeces este mandamiento de Dios, este mandamiento que dice, ve y haz discípulos. Hacer discípulos es una de las leyes de Dios para todo pastor. Un día un pastor me preguntaba, tenía un año ya pastoreando, y me decía, pastor, ¿cuándo empiezo a hacer discípulos? ¿Cómo que cuándo? Ya tienes un año y me estás preguntando que si cuándo empiezas a hacer discípulos. Hacer discípulos es del primer hombre que te llegue. Empieza a hacer discípulos. Invítalo a cenar al inocente que no sepa tus planes maquiavélicos, pero invítalo a cenar y él se va a sentir contento porque el pastor lo invitó a cenar. Y habla con él, dale tu amistad, pasa el tiempo y vuélvelo a invitar. Y ahí es donde se empieza a ser discípulos, desde el primer hombre que te llega a ser discípulos. Esto es un mandamiento del Señor que nos da a todos los pastores. Qué tremendo es, discípulo, cuando te vas a ir al campo. Escucha bien esto. Te vas a ir al campo, no nada más te vas a ir a evangelizar la ciudad, te vas a ir a hacer discípulos. Y tienes que luchar porque eso suceda. Muchas veces hay pastores que entienden que solamente son enviados a evangelizar la ciudad y a pastorear la congregación. Eso es parte. Pero ser pastor significa ir a evangelizar la ciudad y la gente que se salva, empezarla a pastorear, pero también a ser discípulos. Cuando pasan los años y no haces discípulos, vas a pastorear una iglesia que no va a impactar mucho la ciudad, menos la nación y mucho menos las naciones. Cuando un pastor no hace discípulos, está cometiendo un pecado que se llama pecado de omisión. Hay pecados de comisión y hay pecados de omisión. Cuando Dios dice no adulteres, y si adulteras estás cometiendo, es un pecado de comisión. Pero también hay una cantidad de mandamientos, aparte de no adulterar, no robar, no matar, etcétera. Hay una cantidad de mandamientos que dicen, pero ahora vas a hacer esto, esto y esto y esto. Y cuando no oras, cuando no estudias la Biblia, cuando no haces discípulos, entonces estás omitiendo algunos mandamientos de Dios, y los dos son pecados, tanto los de comisión como los de omisión son pecados. Pero muchas veces la iglesia no juzga algunos pecados, no los juzga como pecados. Ah, no, sí, fumar es pecado, drogarse es pecado, tomar alcohol es pecado, y lo juzgamos muy bien. Pero ¿qué tal aquellos pecados de omisión? Delante de Dios no son pecados. No, somos nosotros muchas veces lo que no juzgamos eso. Pero aquí está el Señor diciendo, tienen que ir y hacer discípulos, no nada más predicar el evangelio a toda criatura, pero tienen que hacer discípulos. Y si no estás haciendo discípulos, estás cometiendo un pecado que te va a meter en problemas con Dios. Es un pecado de omisión. Cuando yo me fui al ministerio, yo me llevé muy claro en mi mente eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios me salvó, había un grupo de discípulos en la iglesia de Nogales. Había un grupo de líderes ahí en la iglesia. Yo los admiraba.
los admiraba porque eran líderes, eran los que se movían, hacían todo, ayudaban al pastor. Así que cuando me salvé, ya había un grupo de discípulos. 9 meses después nos mandan al pastor a abrir la iglesia a Los Mochis. Me voy con él y de pronto, sin pensarlo, me metieron y resulta que ahora yo soy discípulo también. Y estoy en Los Mochis y empiezo a ser discipulado. Y empiezo a ayudar a la gente que empieza a llegar a los caminos del Señor. Empiezo a trabajar con ellos, a ayudarles en su caminar con Dios. Y de pronto yo ya estaba entre los líderes de la iglesia de Los Mochis. Era un discípulo. Pasaron 5 años más cuando me enviaron al campo. Entonces los primeros 6 años de mi vida cristiana fueron entre discípulos y fui convertido en un discípulo. Tenían reuniones con nosotros. Así que cuando yo me voy al campo, me llevo eso en la mente. No nada más porque la Biblia dice, no nada más porque el Señor está dando un mandamiento, tienes que hacer discípulos, pero yo lo llevaba en mi ADN eso. Porque había nacido entre discípulos, había crecido entre discípulos. Pero aparte de eso, el Señor dice, tienes que ir a ser discípulos. Es un mandamiento. Y los mandamientos de Dios se obedecen. Deuteronomio 4, versículo 6 dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Cada mandamiento de Dios, mis hermanos, tiene una razón de ser. Son mandamientos sabios, son mandamientos inteligentes. Yo veo los mandamientos de Dios como un árbol de naranjas, un árbol de manzanas, de ciruelas. Se mira el árbol, lo que es la madera, el tronco, ese es el mandamiento, pero se mira tantas manzanas, tantas naranjas. Así son los mandamientos. Es un mandamiento, pero tiene un montón de frutos. Dios es el ser más sabio y cuando Él da mandamientos es que tienen grandes propósitos. Cada mandamiento tiene un mundo de propósitos. Por eso vale la pena ponerlos por obra, practicarlos, porque el que los practica va a ser muy bendecido, va a ser enriquecido. ¿Por qué? Porque el Dios sabio ha creado estos mandamientos. El hacer discípulos, créanme mis hermanos, el hacer discípulos ha enriquecido mi ministerio en todos los sentidos. Cuando un pastor se entrega muy pronto a la obediencia de este mandamiento, con el paso de los años, ese pastor tiene una iglesia sólida, sana y fructífera. Ese pastor empieza a enviar obreros. Y al paso del tiempo tiene una gran cantidad de iglesias hijas, nietas. Su ministerio empieza a impactar su ciudad, su nación y las naciones. Su ministerio se empieza a llenar con todo tipo de logros, bendiciones, satisfacciones. Y ayuda a muchos hombres y mujeres a lograr cosas grandes en el reino de Dios. Ese pastor se convierte en una gran bendición para mucha gente. ¿Te das cuenta todo lo que viene a la obediencia de un solo mandamiento? ¿Cuántos frutos, cuántas bendiciones se vienen? Todo esto sucede cuando un pastor obedece al mandamiento de Dios. El Señor Jesús, el apóstol Pablo, el pastor Michel, todos los líderes de nuestro compañerismo alrededor del mundo. Es maravilloso lo que está pasando. Mi pastor terminó ayer una conferencia en Carolina del Norte, donde está el pastor Dave Sispensky, una conferencia gloriosa, una gran cantidad de obreros. Y el lunes se viene a predicarnos a la conferencia de Nogales, donde va a haber una cantidad de pastores fructíferos con obreros en el campo. Lunes y martes. El jueves se va a cerrar la conferencia del Paso, Texas. Este mes hubo conferencias en Rusia, en Filipinas, en tantos lugares donde hay una tremenda cantidad de pastores con sus obreros.
¿Por qué? ¿Por qué hay conferencias? Porque hay obreros, porque hay pastores que obedecen a este mandamiento. Dios siempre ha honrado maravillosamente la obediencia a sus mandamientos. Deuteronomio 28, versículos 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Qué impresionante es eso. Tu vida va a ser un gran impacto si te entregas a los mandamientos de Dios. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y del versículo 3 en adelante habla de una serie de bendiciones maravillosas que se vienen cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Pastor, créeme que Dios está hablando en serio. Y muchos de nosotros estamos viviendo esto en carne propia. El obedecer, el hacer discípulos, es un mandamiento de Dios que va a traer un mundo de bendiciones. Y aquí quiero tocar un segundo punto en mi sermón. Y quiero hablar por unos minutos cómo hacer discípulos. Esta es una pregunta que me han hecho pastores al paso de los años. ¿Cómo hago discípulos? Aquí es donde yo te quiero hablar de las leyes del discipulado. Por lo menos yo encuentro en la Biblia 4 leyes de discipulado. 4 leyes que te pueden convertir en un gran discipulador, en un pastor fructífero el resto de tu vida ministerial. Vamos a mirar estas 4 leyes. La primera es orar a Dios por obreros para su mies. El pastor Víctor Higuera nos predicó ayer en la reunión de líderes un sermón completo acerca de este tema, orar por obreros. Así es que el primer secreto, la primera ley que yo encuentro en la Biblia es orar por obreros. Fue el mismo Señor Jesucristo el que hizo esta declaración, fue el mismo el que nos dio este secreto en Mateo 9, versículos 37 y 38. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué interesante. Aquí está el mismo Señor Jesús, dice: oren que Dios les envíe obreros, porque es Dios el que se los va a enviar. Anoche yo les decía, yo no he ganado ningún pastor, pero Dios los ha traído y los ha puesto en mis manos. Yo solamente me he dedicado todas las mañanas a orar a Dios, a practicar este texto, a practicar esta enseñanza del Señor Jesucristo. Todas las mañanas yo oro: Dios, dame obreros, Señor, multiplica los obreros en Nogales, Señor. Levanta en esta iglesia un ejército grande de buenos hombres de Dios, un ejército grande de verdaderos hijos en la fe, Señor. Levanta en esta iglesia un ejército grande de buenos líderes para las naciones. Todas las mañanas oro lo mismo. Y sabe una cosa, nunca voy a parar de orar por esto hasta que Cristo me lleve con él. ¿Por qué? Porque es un secreto que Dios nos está enseñando en su palabra. Así es que lo primero que hago es orar que Dios me envíe obreros. Es el secreto número 1. Si eres un pastor y no tienes discípulos, eso es lo que tienes que hacer: orar, que Dios te los envíe. Es asombroso cómo Dios los envía. Estoy reunido todos los domingos en la mañana con una cantidad de grupos desconocidos que no los hacía en la vida estos compadres, pero Dios los salvó y los puso en mis manos. Amén. Yo les llamo de cariño bandidos. Son los bandidos que Dios me ha dado. Pero cuando llegué a Culiacán en 1983,
Las primeras oraciones en las mañanas no nada más era por un avivamiento, pero desde las primeras oraciones: Señor, dame hombres, Señor, salva hombres, Señor. Y de repente llega el primero y lo invito a comer al inocente. Él no sabía de qué se trataba, pero a los meses lo traía en la calle conmigo dando su testimonio. Es interesante. Tenía un ministerio, tenía otro, pero es asombroso lo que Dios hace. Y al rato tenía unos discípulos ahí en Culiacán predicando los sábados. Después en Toluca hice lo mismo. Y no pasó mucho tiempo cuando me cayeron los primeros y empecé a trabajar con ellos, a invitarlos a la casa, a hacerme amigo de ellos, convivir con ellos, darles tiempo, etcétera. Lo mismo hice en Navojoa, cuando llegué a Navojoa, cuando llegué a Agua Prieta, cuando llegué a Los Mochis y cuando llegué a Nogales, hice lo mismo. El miércoles tomé la iglesia y al terminar el servicio les dije a los hombres los invito a un café el sábado. Vénganse el sábado a tomar un café conmigo. Un café, a algunos les ha costado muy caro ese café. Pero los invité a tomar un café y había un grupo de hombres ahí tomando café conmigo. Y ahí empezó inmediatamente, no tengo que esperar. Ahí empezó. Luis aquí está, él estaba ahí. Y terminó en Hermosillo. Tavo Villela, ahí estaba ese sábado. Pero ahorita está en Guadalajara, siendo un buen líder, haciendo muy buen trabajo. Así es que 40 años de ministerio han sido 40 años de hacer discípulos y de orar que Dios me dé obreros. Y gracias a Dios que ahorita en Nogales hay un grupo de hombres haciendo fila para salir al ministerio. Es porque simplemente he practicado la Biblia. He rogado a Dios. Le he pedido a Dios que me envíe obreros y Él lo está haciendo de una manera muy fiel. Así que no he estado solo. Vamos a hablar de la segunda ley. La segunda ley del discipulado es ser un ejemplo, una inspiración para los hombres en la iglesia. No nada más para las mujeres, pero sobre todo para los hombres. Ser un ejemplo, ser una inspiración. Estás orando por obreros. Dios te empieza a llevar hombres. ¿Cuántas veces Dios lleva hombres y muchas veces por errores del pastor esos hombres se van y no se quedan? Pero ahora hay que ser un ejemplo. No podemos ser perfectos, pero sí debemos ser más perfectos que nuestros discípulos, que nuestras ovejas. Estamos obligados a ser un ejemplo para ellos. Aunque no seamos perfectos, pero estamos obligados a ser más perfectos que nuestros discípulos. El Señor Jesús también nos enseñó este secreto divino en Juan 13, versículo 15. Dijo: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo. Mire, la vida normal nos demanda que los padres sean ejemplo de los hijos. Dígame si no es cierto. Es normal que los más grandes seamos ejemplos de los más chicos. Eso es normal. Desgraciadamente no está pasando con mucha gente. Nosotros los pastores no podemos cometer ese error. Nosotros tenemos que ser un ejemplo, tenemos que ser una inspiración para nuestros discípulos, para los hombres que están en la iglesia. Los apóstoles Pablo y Pedro hablaron también acerca de esta ley del discipulado. Pablo dijo en 1 Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ejemplo. Primera de Pedro, el apóstol Pedro en el capítulo 5 está hablando de lo mismo. Versículos 2 y 3: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Nos guste o no, tenemos la obligación de ser un ejemplo.
Algo que realmente me inyectó a mí milagrosamente el deseo de ser pastor es el ver a mi pastor. Cuando yo era un nuevo converso, lo empezaba a mirar y estaba yo impactado con su vida. Fui inspirado de una manera sobrenatural, de tal manera que llegué a la conclusión muy pronto, decir, yo quiero ser como él, yo quiero ser pastor. Dios usó la inspiración de este hombre. No fue un sermón. Hay sermones que nos llevan al altar y nos retan a ser pastores. Yo entiendo todo eso. Pero en mi caso no fue un sermón. Fue la inspiración del pastor. Me cautivó su manera de ser. Y desde entonces dije, yo quiero ser pastor. Y eso fue lo que me llevó al ministerio y lo que me ha mantenido en el ministerio por 40 años. Cuando eres un ejemplo, cuando tu vida, tu carácter, tu familia inspira, no batallarás mucho para que hombres te sigan, para que hombres quieran ser como tú. Ahora la pregunta aquí esta mañana es, ¿tu vida inspira? ¿Eres un hombre alegre, feliz, sonriente, amable? ¿Tienes un gran corazón por las personas? Ya se puso serio esto. Déjenme tomar agua. Se puso serio esto ya. Síganme imitando. Y les prometo que no los voy a dejar en paz nunca. ¿Tu familia inspira? ¿Tu manera de vestir inspira? Porque hasta eso tenemos que aprender. Muchos de nosotros llegamos hippies. Dios mío, dábamos lástima a muchos de nosotros. Qué bueno que usted no me conoció cuando yo llegué a la iglesia. Qué bueno que usted me conoció hasta ahora. Está bien así, así quédese. Pero fuimos cambiando. Gracias a la esposa que tengo he aprendido a vestir muy bien muchas cosas. Ella ha sido una clave tremenda en esto. Gloria a Dios. Tu vida inspira, tu economía, tu predicación inspira. El buen ejemplo es un arma divina que puedes usar para producir muchos discípulos el resto de tu vida. He tenido el honor de personas decirme, muchos pastores, mucha gente, discípulos, pastores de México y de otras naciones, decirme en mi cara, usted me inspira, pastor, usted me inspira. Y yo me río un poquito por dentro y digo, wow, si me hubieras conocido antes. Pero qué tremendo lo que Dios ha venido haciendo al paso de los años. Tenemos que cambiar, tenemos que ir mejorando en todos los sentidos. Antes de ser cristiano, decía Fernando que él era un iracundo. Yo era un iracundo, yo era un violento, era muy violento. Mi carácter no me ayudaba para nada. Pero tenemos que cambiar. Somos cristianos ahora, somos hijos de Dios, tenemos una Biblia. Ahora tenemos que tener un carácter sonriente, amable, sonreír, tratar bien a las personas. Hay veces que hay unas fotografías ahí, todos escapan. Aquí voy a ponerlos de ejemplo, todos escapan. Pero hay unas fotografías de algunos pastores que las ves en el folleto y dices, yo no quiero ir a escuchar a este compadre. Tiene una cara de amargura que parece que lo están metiendo a la cárcel aquí con esta fotografía. Yo no quiero ir a escuchar a este compadre. Y hay veces que he tenido que decirle a pastores, lleva a tu esposa, que te haga reír cuando te están tomando la foto, por favor. Que te haga reír. No pongas esa foto de criminal. Ya eres un hijo de Dios. Gracias a Dios que todos escapan ahí. Ser un ejemplo, ser una inspiración es una potencia divina. Es la segunda ley. La tercera ley del discipulado es la enseñanza. Nuestro texto, el Señor Jesucristo está diciendo cómo hacer discípulos, cuando en el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El discipulado tiene que estar lleno de enseñanza.
enseñarle. Nosotros cuando llegamos a la iglesia no sabíamos nada de teología, absolutamente nada, éramos ignorantes. Algunos de ustedes creían que sabían mucho porque decían, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y la Biblia no dice eso. Eso fue un invento de alguien, amén. He leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis muchos años, muchas veces, nunca he encontrado eso. Pero mire, sí lo dice, pero de otra forma. Pero hay algunos que se creían teólogos porque decían eso. Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayude. Cuando yo escucho eso dije, Dios mío, esto no conoce nada de la Biblia. Así es que usted y yo llegamos completamente ignorantes en cuanto a las cosas de Dios. Un discípulo, alguien que se salva y que se empieza a convertir en un discípulo, no conoce nada. Y es por eso que el pastor tiene que convertirse en un maestro y en estarle enseñando todo lo que él sabe. Hay veces que me han preguntado y me han dicho, ¿cómo le hago para ser discípulos? Enséñales todo lo que tú sabes. Todo tu cerebro, vacíalo en ellos. Qué maravilloso es eso. Y eso es lo que hago yo todos los domingos en la mañana con mis discípulos, con los que me reúno. Pero aparte tengo otras reuniones, siempre estoy provocando una reunión tras otra. Cuando no es una cosa es otra, cuando no es con un grupo es con otro. Pero siempre estoy provocando reuniones. ¿Para qué? Para darme tiempo para enseñar. Porque enseñar demanda tiempo de calidad. Así como el cónyuge, la esposa necesita tiempo de calidad, los hijos necesitan tiempo de calidad, los discípulos también necesitan tiempo de calidad. Y para eso hay que ser cuidadosos de no ser perezosos, sino ser trabajadores, ser activos, ser dinámicos, y hacer tiempo para enseñar a nuestros discípulos. Tiempo de calidad. El Señor Jesús pasaba día y noche con ellos. Yo no quiero hacer eso, que Dios me guarde, amén, de pasar con mis discípulos día y noche. Gracias a Dios que no tengo que hacer eso, pero sí tenemos que darnos tiempo. Hay pastores que no hacen reuniones los domingos en la mañana porque no se quieren dar tiempo. No se quieren dar tiempo. Tenemos que provocar reuniones para dar enseñanzas. Las cartas pastorales que Pablo les escribió a Timoteo y a Tito están ricas en enseñanzas claves para el ministerio. El apóstol Pablo era alguien que se daba tiempo para trabajar con los hombres. Qué tremendo es eso. Y los resultados fueron impactantes. Solamente hablando de Timoteo y de Tito, esas cartas, no tiene usted una idea de los quizás millones de líderes que han producido al paso de los siglos. Nada más esas pequeñas cartas, ¿cuántos líderes han producido? Y todo porque hubo un hombre llamado apóstol Pablo que se daba tiempo para enseñar. El discipulado se trata de volcar tu cerebro sobre tus discípulos, no contener nada, no detener nada, enseñar todo lo que tú sabes. La enseñanza es esa ley, la tercera ley. La cuarta ley del discipulado y la última es la corrección. La corrección entra a lo último. Cuando ya te ganaste el corazón, ya te ganaste la confianza de esos hombres, no antes. Ha habido pastores que empiezan a corregir muy pronto y asustan a los hombres. Naturalmente a nadie le gusta que lo corrijan, ni a usted ni a mí, a nadie. Tenemos una naturaleza rebelde que no nos gusta que nos corrijan. Entonces, para corregir tenemos que dejar hasta lo último esta ley. Ya te ganaste el corazón, ya te ganaste la confianza de los hombres, ya puedes empezar a corregir y decir, no está bien cómo tratas a tu esposa. Eso no es correcto. Tu hijo parece Bin Laden, parece terrorista, tienes que corregirlo, tienes que tratar. Esa forma en la que trataste al hermano, a la hermana, y empiezan las correcciones. Amén. Y la corrección enriquece a los seres humanos.
Pobrecitas las personas que no tienen a alguien que les corrija. La corrección, siempre yo he puesto de ejemplo esa águila de palo fierro que me regaló mi yerno, el pastor Daniel Nájera. ¿Por qué? Porque el artesano trabajó de las garras hacia arriba, y aunque era un barrote en bruto terrible, pero trabajó de las garras hacia arriba y convirtió eso en un águila preciosa. Es una maravilla, me encanta tenerlo en mi oficina. Pero de las garras hacia abajo lo dejó en bruto para que se viera original. Pero de las garras hacia abajo no trabajó. Y cuando no te corrigen, te quedas en bruto. Agarra la parábola. No te corrigen y te quedas en bruto. La corrección es una de las bendiciones más grandes en la vida. Aunque nos duela el orgullo, el ego, pero es una de las bendiciones más grandes. Te voy a decir por qué. Porque te va dando forma, te va convirtiendo en un águila, te va convirtiendo en una buena persona, en un buen hombre. La corrección, tú vas caminando hacia una caída y viene alguien y te corrige y te dice así no es, y te salva la vida una y otra vez. La corrección es una maravilla, aunque no nos guste como seres humanos, pero la corrección es una maravilla. Por eso es muy delicado y es muy importante que entre a lo último, al final, por la naturaleza humana, porque a nadie le gusta que le corrijan, y tienes que dejarlo al final, pero tienes que corregir. Si eres un pastor y no quieres corregir a alguien porque le tienes miedo, no puedes trabajar con esa persona. No puedes confiar en esa persona cosas grandes. Yo no trabajaría con nadie que no se deje corregir. Así de sencillo. Tito capítulo 1 versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Eso es lo que hace la corrección, corrige lo deficiente, va cambiando la vida de las personas, va mejorando la vida de las personas. Por eso la vida cristiana es la vida más maravillosa, porque una de las grandes maravillas que sucede en Cristo es que cada sermón nos va corrigiendo la vida. Cada sermón nos va mejorando la vida, nos va enseñando, hermano, y podemos ir siendo mejores personas al paso del tiempo. Pero cuando se trata de discípulos, es importante que personalmente te acerques y empieces a corregir cosas. Yo soy el día de hoy el resultado de muchas correcciones. Muchas correcciones. Yo no llegué así a la iglesia, mis hermanos. Pero las correcciones me fueron dando forma. Las correcciones fueron quitando el machismo, fueron quitando un montón de cosas malas en mi vida. Me fueron cambiando la mente, el corazón, el carácter. Las correcciones salvan la vida. Proverbios 5 versículo 23 dice: él morirá por falta de corrección. Eso es lo que pasa cuando no hay corrección, hay muerte a largo plazo. Proverbios 19 versículo 20: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Qué tremendo es eso. Para que seas sabio en tu vejez. La corrección enriquece la vida de los hombres y les da un gran destino. Los va formando, los va convirtiendo en grandes hombres de Dios. Así es que, ¿cómo hacer discípulos? Hay 4 leyes en la Biblia. La número 1, orar por obreros. 2, ser un ejemplo para los hombres. 3, enseñarles todo lo que tú sabes. Y 4, empezar a corregir sus vidas. Quiero ir a mi final de este sermón. Primera de Timoteo 4:16 dice Pablo: pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si obedeces, si te entregas a ser discípulos, te vas a salvar a ti mismo, vas a salvar tu ministerio,
Tú personalmente vas a tener un gran destino, un gran futuro como pastor, como ministro, pero también vas a ayudar a mucha gente. David, el rey, antes de ser el rey, trabajó con 400 que eran unos verdaderos bandidos. Después tenía 600. Y esos hombres terminaron con un gran destino en el reinado. Terminaron acompañándolo en el reinado, siendo líderes en la nación. Cuando te dedicas a ayudar a ser discípulos, les ayudas a tener un gran destino a hombres, mujeres, a familias enteras. Les ayudas a tener un gran destino. Por eso vale la pena obedecer. Hacer discípulos es un mandamiento, y qué tremendo es cuando lo obedecemos. Vamos a darle un aplauso a Cristo mientras pasa el pastor.